Esta es La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. El tema de hoy es un tema de gran vigencia en nuestros días, es decir, la historia del acueducto, de los esfuerzos que durante siglos se han realizado para garantizar el suministro de agua a nuestra ciudad. La ciudad de Santiago de Cuba, debido a su ubicación geográfica y a las frecuentes sequías, ha sufrido problemas con el suministro de agua desde su fundación en 1515. En el año de 1610, el obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano intentó infructuosamente construir un acueducto para atraer el agua de un arroyo del Caney hasta Santiago. No sería hasta 1840 que comenzó a funcionar el primer acueducto santiaguero construido por Dionisio Carreño. Él mismo canalizó el agua del río Paso de la Virgen hasta 2 tanques en el Alto de Santa Ana, a partir de los cuales el agua era distribuida en 20 surtidores públicos y 13 fuentes ubicadas en plazas y paseos de la ciudad. En el siglo XX, Charcomono, Chalons y los Pozos de San Juan ampliaron el suministro del preciado líquido a una población que ha crecido sistemáticamente. Hemos invitado a nuestro programa de hoy al profesor Octavio López, quien ha dirigido varias investigaciones sobre la historia del acueducto santiaguero. Un trabajo muy importante que está aún inédito, pero que confiamos que en un futuro no muy lejano sea publicado. Desde la propia fundación de la villa de Santiago de Cuba hacia 1515, sus pobladores sufrieron los serios problemas con el abasto de agua, dado fundamentalmente por las condiciones geográficas del área donde se inserta la ciudad, rodeada de una cadena montañosa y ríos poco caudalosos. Esto dio lugar a que constantemente se sufrieran las afectaciones de abasto de agua, tanto para el consumo como para la vida tradicional del santiaguero. Sin embargo, no fue un impedimento esta situación para que persistiera el interés de sus pobladores en radicar en esta zona. A partir de este momento inician la búsqueda de agua por distintas vías, por la recolección en aljibes, estanques, fuentes y ríos cercanos a la ciudad. Todo esto permitió que la ciudad creciera durante el siglo XVI, XVII y XVIII, buscando las vías y las oportunidades de desarrollar fuentes de abasto. Se hicieron acciones encaminadas a estos fines. No será hasta entrado el siglo XIX que se construye un primer acueducto conocido como el acueducto Carreño, que abastecerá de agua y permitirá cierto crecimiento poblacional y cierto crecimiento económico. Esta situación del agua en Santiago de Cuba generó graves afectaciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, porque limitaba el desarrollo y generaba serios problemas de salud a los pobladores de esta villa, que tenían que verse en la necesidad de ingerir un líquido que no reunía las condiciones mínimas desde el punto de vista higiénico para su consumo. El pintor inglés Walter Goodman nos ofrece una curiosa descripción de las vendedoras ambulantes de agua en Santiago a mediados del siglo XIX. La aguadora es la que provee al vecindario del agua. Estas mulatas vienen de la fuente pública con pequeños barriles y jarras de formas extrañas y vierten su contenido en nuestros depósitos y en nuestra tinajera, esa que es una especie de filtro gigante. Gretel Martínez realizó una excelente investigación sobre el acueducto santiaguero en el periodo colonial.
Este texto resulta hoy una obra de consulta interesante para los que están desarrollando hoy el acueducto en nuestra ciudad. Mi trabajo de investigación abarca el periodo colonial. Los primeros habitantes de la ciudad de Santiago de Cuba se suministraban de agua de los ríos cercanos a esta región. En el 1608, el obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano es la primera autoridad interesada en dotar a Santiago de Cuba de un suministro de agua estable. Ya para el siglo XVIII se comienzan a construir en la ciudad de Santiago de Cuba varios pozos en distintos puntos de la ciudad. Junto con estos pozos también funcionaban los llamados aljibes internos en los patios interiores de la vivienda y los tanques cisternas, que eran los que procuraban el agua de los manantiales cercanos a la ciudad de Santiago de Cuba. Ya en el siglo XIX, principios del siglo XIX, en el 1826, se inicia una labor de construcción de un acueducto con la propuesta del señor Francisco Illa, que no llega a concretarse la construcción de un acueducto en la ciudad de Santiago de Cuba hasta el 1840, con la obra estructurada por el señor Dionisio Carreño. Esta obra pasa a ser propiedad del ayuntamiento en el 1843 y gobernada y administrada por la Comisión de Ornato Público. El acueducto suministraba agua a 20 surtidores y 13 fuentes que se encontraban en las distintas plazas y paseos de la ciudad de Santiago de Cuba. Este acueducto, junto con la Caja de San Pedro, los pozos, los aljibes, era la única fuente de abasto que tenía la ciudad de Santiago de Cuba. Abasto que era insuficiente según la demanda de la población, que iba aumentando tanto demográficamente como económica. Esta situación llega ya al periodo de la intervención norteamericana, donde se hace la propuesta de la construcción de un nuevo acueducto, cosa que no puede hacerse por la situación en que se encontraba la ciudad después de terminada una guerra. Se promueve entonces la reconstrucción del viejo acueducto de Carreño y ya no es hasta instaurada la República en el 1905 en que se hace un nuevo acueducto, se proyecta un nuevo acueducto para esta ciudad con la obra presentada por el ingeniero Joaquín Charlón. Comenzada la obra, trabajaban simultáneamente los dos acueductos, el conocido como Viejo y el Nuevo, hasta el 1908 en que el viejo acueducto termina sus funciones para la ciudad de Santiago de Cuba. Con el establecimiento de la República se inicia un programa encaminado a la solución del problema del agua en Santiago de Cuba, cuestión que no se logra. Se hacen algunas obras encaminadas a buscar una solución parcial a la situación del abasto de agua en la ciudad. De esta manera se construye la presa Chalón, más adelante se inicia la explotación de los pozos de San Juan, y posteriormente se construye la presa Charcomón. Este será el sistema de acueducto que tendrá la ciudad de Santiago de Cuba hasta el triunfo de la Revolución. Después del triunfo de la Revolución se inicia un programa en busca de dar solución al problema del agua en Santiago de Cuba, cuestión que no se logrará. No obstante, se realizan un conjunto de obras hidráulicas para mejorar la situación del abasto de este líquido a la ciudad. Entre ellas aparecen la construcción de presas como la Gilbert, la Parada y la presa Costa Blanca. A pesar de estas acciones realizadas, no se logró la solución definitiva del problema del abasto de agua a la ciudad. Y los problemas desde el punto de vista económico, sociales e incluso culturales se siguieron manteniendo, por lo que hasta la década del 90 se construye todo un sistema de obras encaminadas a aliviar la situación del agua de Santiago de Cuba. De esta manera llegamos a la década del 90, donde por determinadas circunstancias tenemos que paralizar las construcciones de estas obras y no será hasta años recientes que se realizarán las construcciones que a punto estamos de concluir con la llamada obra del siglo, que dotará a la ciudad de Santiago de Cuba de un verdadero sistema de acueducto que abastecerá a la ciudad y logrará un nivel de abastecimiento adecuado, atendiendo a las características del desarrollo
económico, político y social de una urbe como la santiagueña. Hace 400 años se intentó construir el primer acueducto en Santiago de Cuba. Esto quiere decir que desde hace 4 siglos estamos luchando por resolver el problema del suministro del agua en nuestra ciudad. Un problema que encuentra solución hoy en nuestros días con la llamada obra del siglo.